Polly Winger se frotó los ojos con cansancio mientras miraba el reloj en la sala de descanso del hospital. Todavía quedaban 3 horas de su turno de 12 horas. Respiró hondo mientras pensaba en lo que le esperaba en casa: un montón de facturas sin pagar, 2 niños enérgicos y un marido que probablemente se quedaría hasta tarde en el trabajo otra vez. A sus 35 años, Polly se sentía mucho mayor. Años de trabajo como enfermera en el hospital local habían dejado su huella, no solo en forma de ojeras, sino también en el cansancio constante que parecía impregnar cada célula de su cuerpo. Le encantaba su trabajo, pero el estrés constante y las dificultades económicas estaban minando sus fuerzas lenta pero inexorablemente. Al salir de la sala de descanso, Polly se dirigió a la planta de pediatría. Pensar en sus propios hijos, Errigan, de 10 años, y Débora, de 7, la hizo sonreír. A pesar de todas sus dificultades, eran la luz de su vida, una fuente de alegría y sentido en una serie interminable de grises cotidianidades. Polly, tenemos una nueva admisión en la sala 3, dijo su colega Janet, mostrando apresuradamente la ficha de un paciente. Niño, 5 años, fiebre alta y sarpullido. Polly asintió y se puso a trabajar de inmediato. Las horas siguientes pasaron volando, tomando la temperatura, dispensando medicación y tranquilizando a unos padres preocupados. Cuando por fin salió del hospital, ya había anochecido. Polly se sentó en su viejo Ford, que Stephen y ella habían comprado antes de que nacieran los niños, y cerró los ojos un momento. El cansancio le invadía por momentos, pero aún tenía que ir a la compra. La nevera de casa estaba casi vacía. En el supermercado, Polly se movió lentamente por los pasillos, comprobando los precios con atención. Cada céntimo contaba. Se detuvo en el estante de los cereales que tanto le gustaban a Errigan, pero cuando vio el precio, siguió adelante con un suspiro. La próxima vez, se prometió a sí misma. Al volver a casa a última hora de la tarde, Polly encontró a los niños ya dormidos. Stephen estaba sentado a la mesa de la cocina, metido entre sus papeles. Tenía el pelo rubio revuelto y una expresión de preocupación congelada en el rostro. «Hola», dijo en voz baja, besando a su marido en la mejilla. «¿Qué tal el día?» Stephen le dirigió una mirada cansada. Sus ojos azules, antes brillantes de humor y alegría, parecían ahora apagados. Lo de siempre. El jefe amenaza con reducir horas si las cosas no mejoran. A Polly se le encogió el corazón. Apenas llegaban a fin de mes, y recortar las horas de Stephen en el taller de reparación de coches podría ser un desastre para ellos. «Algo se nos ocurrirá», dijo, tratando de parecer optimista. «Siempre nos las hemos arreglado». Stephen asintió, pero la duda se leía en sus ojos. «Por cierto, he pagado el alquiler de la casa. El dinero salió de nuestra cuenta conjunta». Polly se quedó paralizada un momento. «Gracias, cariño. Te reembolsaré esa cantidad». Se dio la vuelta rápidamente, fingiendo estar ocupada ordenando sus compras. En realidad, necesitaba ocultar su repentina excitación. Stephen no lo sabía. La casa le pertenecía. La había heredado de su abuela, pero había decidido no decírselo a su marido. En su lugar, pagaba el Ishanaan cada mes a Ruth Sellow, la enfermera que había cuidado de su abuela en los últimos años de su vida. Era la gratitud prometida por la abuela y Polly sentía que era su deber cumplirla. Por la mañana, la casa se llenó del bullicio habitual. Errigan no encontraba su mochila de ninguna manera, y Débora estaba malhumorada con el desayuno. «Mamá, no quiero avena», gimoteó la niña apartando su plato. «Débora, cariño, es saludable. Vamos, cómete al menos la mitad», insistió Polly al tiempo que preparaba el almuerzo para Errigan. Stephen ya se había ido a trabajar, dejando una taza de café sin terminar. Polly suspiró y miró el reloj. Solo tenía 15 minutos para llevar a los niños al colegio y llegar al hospital.
De camino al colegio, Errigan hablaba con entusiasmo de un próximo proyecto escolar. «Mamá, tenemos que hacer una maqueta del sistema solar. ¿Podemos comprar los materiales hoy después del colegio?» Jason dice que sus padres ya le han comprado todo lo que necesita y que su proyecto será el más chulo. Polly calculó mentalmente el dinero que le quedaba hasta el día de paga. No había fondos extra, pero no podía decepcionar a su hijo. «Claro, cariño, ya se nos ocurrirá algo, tu proyecto también será estupendo». Dejando a los niños en la puerta del colegio, Polly se apresuró a ir al hospital. Al pasar por delante del cajero automático, se detuvo un momento a pensar si debía comprobar su saldo. Decidió que era mejor no disgustarse por la mañana y se apresuró a seguir adelante. En el hospital la recibió el ajetreo habitual. Una colega, Janet, sonrió aliviada al ver a Polly. «Menos mal que estás aquí. Hoy hemos tenido una emergencia, 2 médicos enfermos a la vez». Polly asintió, poniéndose rápidamente el uniforme. «Ya estoy lista. ¿Por dónde empezamos?» El día pasó volando a un ritmo rápido. Polly apenas tenía tiempo para recuperar el aliento, pasando de un paciente a otro. Al final de su turno, se sentía tan agotada como un limón. De camino a casa, Polly se detuvo en una tienda a comprar materiales para el proyecto de Errigan. Mirando las etiquetas de los precios, podía sentir la ansiedad acumulándose en su interior. Cada gasto extra afectaba a su ya escaso presupuesto, pero no podía decepcionar a su hijo. En casa la recibieron los gritos de alegría de los niños. Errigan empezó a ordenar las compras con entusiasmo, mientras Débora reclamaba atención mostrando su dibujo. «Mamá, mira, esta es nuestra familia», anunció orgullosa la niña, mostrando un trozo de papel. Polly sonrió al contemplar las 4 coloridas figuras. «Es muy bonito, cariño. Vamos a colgarlo en la nevera». Stephen regresó tarde, oliendo a aceite de máquina y a fatiga. Cenó en silencio y se fue al salón a ver la televisión. Polly quería hablar con él, comentarle su situación económica, pero al ver su cara de agotamiento decidió posponer la conversación. Mientras acostaba a los niños, Polly sintió que la invadía un sentimiento familiar de culpabilidad. Quería darles más tiempo, más oportunidades, una vida mejor. Pero ¿cómo, cuando cada día se estaba convirtiendo en una lucha por la supervivencia? «Mami, cuéntame un cuento», le pidió Débora cuando Polly estaba a punto de apagar la luz. «Está bien, cariño. Solo uno, ¿vale? Mañana tenemos que madrugar». Polly empezó a contar la historia de la valiente princesa que salvó su reino. Al ver a su hija dormirse, pensó en cómo le gustaría que en la vida real todos los problemas pudieran resolverse tan fácilmente como en los cuentos de hadas. Al volver al dormitorio, Polly encontró a Stephen ya dormido. Se tumbó tranquilamente a su lado, tratando de no despertar a su marido. En la oscuridad de la habitación, sus pensamientos volvieron a la casa, a la herencia, al secreto que le había ocultado a su marido. Tal vez debería haberle dicho la verdad a Stephen, pero algo la retenía. El miedo, la incertidumbre o simplemente la costumbre de guardar el secreto. Mientras Polly se dormía, no sabía que muy pronto sus vidas cambiarían de la forma más inesperada. El cambio ya estaba llamando a su puerta, dispuesto a poner patas arriba el mundo familiar de la familia Winger Harrison. El timbre del teléfono cortó el silencio del sábado por la mañana. Polly, que acababa de preparar el desayuno para los niños, dio un respingo de sorpresa. Rápidamente se limpió las manos en el delantal y descolgó el auricular, intentando calmar los latidos acelerados de su corazón. «¿Hola?», dijo, intentando que su voz sonara tranquila y segura. «Polly, soy Carlos». La voz de su suegra sonaba tensa, con una ligera nota de irritación que Polly había aprendido a reconocer con los años. Polly apretó un poco más el auricular, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Carlos Harrison rara vez llamaba solo para charlar, y cada llamada que hacía solía anunciar algún tipo de problema o inconveniente.
Hola, Cayos. ¿Pasa algo? Preguntó Polly, intentando que su voz sonara preocupada pero no demasiado interesada. Me han despedido, anunció Cayos sin preámbulos, y había una mezcla de ira y resentimiento en su voz. Esos idiotas de la tienda decidieron que era demasiado vieja para un trabajo de cajera. ¿Te lo puedes creer? Después de todos estos años de servicio perfecto. Polly cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. Sentía que la ansiedad se acumulaba en su interior. La pérdida del trabajo de Cayos solo podía significar una cosa: nuevos problemas para su familia. Siento oír eso, Cayos, comenzó Polly con cautela. ¿Has pensado qué vas a hacer ahora? Quizá haya otras opciones laborales. Para eso te llamo. La nota de mando que Polly conocía y temía también apareció en la voz de Cayos. He decidido mudarme contigo. Será mejor para todos. Podré ayudar con los niños y no tendrás el gasto de mantenerme a distancia. Polly sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Su corazón latió aún más rápido y un nudo apareció en su garganta. Mudarte con nosotros. Pero Cayos, tenemos una casa muy pequeña y apenas podemos arreglárnoslas con... Tonterías, la interrumpió su suegra en un tono que no toleraba objeciones. Estoy segura de que se nos ocurrirá algo. Stephen se alegrará de tener a su madre cerca, y a los niños les vendría bien el cuidado de una abuela. Además, puedo enseñarte a llevar una casa como es debido y ahorrar dinero. Polly abrió la boca para objetar, pero no encontró las palabras adecuadas. Cayos siempre tenía el don de dejarla perpleja, haciéndola sentir insegura e incompetente. ¿Cuándo piensas llegar?, preguntó por fin, sintiendo que el pánico crecía en su interior. Ya estoy haciendo las maletas, respondió Cayos con un entusiasmo que no hizo sino aumentar la ansiedad de Polly. Estaré en tu casa dentro de 3 días. Stephen podrá ayudarme con la mudanza, ¿verdad? Tengo muchas cosas que no se pueden confiar a los de la mudanza. Hablaré con él, murmuró Polly, sintiendo que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. Adiós, Cayos. Polly colgó el auricular y permaneció inmóvil durante unos segundos, tratando de comprender lo que había sucedido. Los pensamientos se agolpaban febrilmente en su mente. ¿Cómo se lo explicaría a Stephen? ¿Y dónde colocarían a los Cayos en su ya apretada casa? ¿Cómo afectaría a los niños? ¿Y qué pasaría con el presupuesto familiar que ya se estaba resquebrajando? «Mamá, ¿va todo bien?». La voz de Errigan la sacó de su aturdimiento. El niño estaba de pie en la puerta de la cocina, mirando ansiosamente a su madre. Polly respiró hondo, tratando de recobrar la compostura. «Sí, cariño», intentó sonreír, pero sintió que la sonrisa le salía forzada. «Solo una noticia inesperada. Ve a desayunar, ahora voy». Errigan asintió, pero aún había una mirada de preocupación en sus ojos. Polly sintió una punzada de culpabilidad. Los niños siempre percibían con agudeza su estado de ánimo, por mucho que intentara ocultarlo. Durante todo el día, Polly no había sido capaz de encontrar un lugar para sí misma. Realizaba mecánicamente las tareas domésticas, pensando en su próxima conversación con Stephen. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la llamada de Cayos, y cada hora que pasaba aumentaba su ansiedad. Cuando Stephen volvió del trabajo, Polly se armó de valor y le contó la llamada de su madre. Intentó hablar con calma, pero notaba que le temblaba la voz. Para su sorpresa, Stephen reaccionó con mucha más calma de lo que ella esperaba. «Quizás sea lo mejor», dijo pensativo, rascándose la barbilla. «A mamá siempre se le ha dado bien ahorrar. Nos ayudará a superar nuestras dificultades económicas, y será bueno para los niños tener más contacto con la abuela». Polly quiso objetar, decir que eso arruinaría su vida familiar, que Cayos siempre se entrometía en sus asuntos y criticaba todos sus movimientos, pero permaneció en silencio, mirando a su marido a la cara. Sabía lo apegado que Stephen estaba a su madre, a pesar de su difícil carácter,
y no se atrevía a destruir sus esperanzas de un futuro mejor. Los 3 días siguientes pasaron como un borrón. Polly preparó febrilmente la casa para la llegada de su suegra, vaciando armarios e intentando crear una habitación de invitados en su pequeño estudio. Trabajaba como una obsesiva, moviendo muebles, ordenando cosas, intentando hacer lo imposible, meter la vida de una persona más en su ya abarrotada casa. Los niños, al notar la tensión, se volvieron más inquietos. Errigan se volvió taciturno y retraído, mientras que Débora, por el contrario, se volvía más a menudo malhumorada y demandante de atención. «Mamá, ¿va a vivir la abuela en mi habitación?», preguntó Débora por la noche, cuando Polly la estaba acostando. En los ojos de la niña se leía el miedo y la incertidumbre. «No, cariño», la tranquilizó Polly acariciando el pelo de su hija. «La abuela tendrá su propia habitación. No tienes que preocuparte por eso». «¿Y dónde estarán mis juguetes?», insistió Débora, aferrando con más fuerza su osito de peluche favorito. «¿La abuela no los tirará?». Polly sintió que el corazón se le estrujaba ante estas palabras. «Ya se nos ocurrirá algo, te lo prometo», dijo, intentando que su voz sonara segura. «Tus juguetes se quedarán contigo, la abuela no los tocará». Pero en el fondo de su mente Polly no estaba tan segura. Recordó lo que Cayos pensaba del wow y las cosas innecesarias. Por fin llegó el día de la llegada de Cayos. Stephen fue a buscar a su madre a la estación de tren, y Polly comprobó por última vez que todo estaba listo. Estaba nerviosa ajustando las cortinas, limpiando el polvo inexistente, intentando mantener las manos ocupadas y calmar su corazón que latía frenéticamente. Cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba, el pánico se apoderó de ella. Por un momento quiso coger a los niños y huir, esconderse de la inminente tormenta, pero se obligó a respirar hondo y a cuadrar los hombros. Por el bien de los niños, por el bien de Stephen, debía ser fuerte. Cayos Harrison entró en la casa como una reina que toma posesión de su nuevo castillo. Su mirada penetrante evaluó al instante la situación, y Polly se sintió encogerse bajo aquella mirada. «Santo cielo, Polly, ¿no podías haber limpiado mejor para mi llegada?», fueron sus primeras palabras. «¿Y qué es ese olor? ¿No ventilas la casa?». Polly sintió que el color le inundaba la cara. Se había pasado horas limpiando, intentando que todo estuviera perfecto. «Hola, Cayos. Nos alegramos de verte», dijo, intentando que su voz sonara acogedora. Stephen, que estaba trayendo las maletas, lanzó una mirada de advertencia a su mujer. «Mamá, debes de estar cansada del camino. ¿Quieres descansar?», preguntó, tratando de relajar el ambiente. «No, no», le dijo Cayos. «Enséñame primero la casa. Necesito saber a qué me enfrento. ¿Y dónde están los niños? ¿No les han enseñado a saludar a su abuela?». La siguiente hora transcurrió en un tenso recorrido por la casa. Cayos comentaba cada pequeño detalle, desde la disposición de los muebles hasta el color de las paredes. Polly sentía que su paciencia se agotaba por momentos, pero siguió sonriendo y asintiendo. «¿Y de quién es esta habitación?», preguntó Cayos, asomándose al estudio que Polly había convertido en dormitorio para su suegra. «Esta será tu habitación», respondió Polly. «Hemos hecho sitio aquí para ti. Espero que estés cómoda». Cayos apretó los labios mirando la habitación con ojo crítico. Es un poco pequeña. Y ese papel pintado es horrible. Pero no importa, me acostumbraré. Stephen, cariño, me ayudarás a cambiar un poco los muebles, ¿verdad? Y tendré que ir a la tienda a comprar cortinas y ropa de cama nuevas. No puedo dormir con estas sábanas». «Por supuesto, mamá», asintió Stephen, lanzando una mirada de disculpa a Polly. «Lo arreglaremos como quieras». Por la noche, cuando los niños se durmieron y Cayos se instaló en su nueva habitación, Polly y Stephen se sentaron en la cocina tratando de entender lo que había pasado. Polly se sentía exprimida como un limón, cada músculo de su cuerpo dolorido por la tensión.
Todo irá bien. Trató de tranquilizar Stephen a su mujer, cubriéndole la mano con la suya. Mamá está un poco nerviosa por la mudanza. Se acostumbrará y nosotros también. Ya verás, las cosas mejorarán con el tiempo. Polly asintió en silencio, pero había una creciente inquietud en su interior. Sentía que sus vidas cambiarían con la llegada de Cayos y no estaba segura de que ese cambio fuera para mejor. ¿Cómo vivirían los cuatro en esta pequeña casa? ¿Cómo reaccionarían los niños a la presencia constante de su abuela? Y ella, Polly, ¿sería capaz de mantener su autoridad a los ojos de los niños cuando Cayos criticaba constantemente cada uno de sus actos? Había pasado una semana desde que Cayos se había mudado y la tensión en el hogar de los Winger Harrison crecía día a día. Polly sentía que su paciencia se agotaba como una cuerda tensa, a punto de estallar en cualquier momento. La mañana comenzó, como de costumbre, con ajetreo y prisas. Polly preparaba el desayuno y, al mismo tiempo, preparaba a los niños para ir al colegio. Errigan no encontraba su libro de matemáticas y Débora estaba de mal humor, negándose a ponerse el vestido que su abuela había elegido para ella. Débora, cariño, por favor, ponte este vestido. La abuela se enfadará si te ve con otro, le dijo Polly a su hija, sintiendo la irritación que se acumulaba en su interior. Pero si no me gusta, me escuece, gimoteó Débora, apartando el vestido. En ese momento Cayos entró en la cocina ya completamente vestido y perfectamente peinado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué sigue sin vestirse el bebé?, preguntó en tono severo. Polly respiró hondo, intentando mantener la calma. Débora está un poco malhumorada hoy. Estamos terminando. Cayos negó con la cabeza. Eres demasiado blanda con los niños, Polly. Tienes que ser más estricta. Débora, ponte ese vestido de una vez. No hagas enfadar a la abuela. Para sorpresa de Polly, Débora cogió obedientemente el vestido y empezó a vestirse. Cayos sonrió victoriosa a su nuera. ¿Lo ves? Solo tienes que saber cómo manejarlas. Polly sintió que todo su interior se contraía. Quería objetar, decir que no aprobaba ese método de crianza, pero guardó silencio por miedo a iniciar un conflicto. Durante todo el día en el trabajo, Polly no pudo librarse de la sensación de ansiedad. Pensaba constantemente en los niños que se habían quedado en casa de los Cayos. ¿Qué les dirá? ¿Cómo los tratará? Estos pensamientos le impedían concentrarse en su trabajo y varias veces cometió errores al rellenar los historiales médicos de los pacientes. «Polly, ¿estás bien?», le preguntó su compañera Janet durante la pausa para comer. «Hoy pareces distraída». Polly intentó sonreír. «Estoy bien, solo un poco cansada. Estamos teniendo un poco de cambio». Janet asintió comprensiva. «Sí, he oído que tu suegra se ha mudado contigo. Debe ser difícil». Polly sintió un repentino impulso de contárselo todo a Janet. Cómo los Cayos estaban tomando poco a poco el control de su casa, cómo ella interfería en la educación de los niños, cómo Stephen no parecía darse cuenta del problema. Pero se contuvo. Eran sus asuntos familiares y sacarlos a colación no le parecía correcto. «Sí, lleva tiempo acostumbrarse», contestó con evasivas. De vuelta a casa, Polly captó una imagen inusual. Cayos estaba sentado en el salón y los niños hacían alguna tarea bajo su dirección. «Ah, Polly, has vuelto», dijo Cayos, sin apartar los ojos de los papeles. «He decidido ocuparme de la educación de los niños. Su programa escolar es totalmente inadecuado para mis estándares». Polly sintió que una oleada de ira subía por su interior. «Cayos, agradezco tu preocupación, pero los niños tienen sus propios horarios y deberes». «Tonterías», la apartó Cayos. «Lo que les enseñan en la escuela es completamente inútil. Yo sé lo que es mejor para ellos». Polly abrió la boca para objetar, pero en ese momento entró Stephen. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, sintiendo la tensión.
Tu madre ha decidido hacerse cargo de la educación de nuestros hijos, dijo Polly, tratando de mantener la calma. Stephen sonrió. Es maravilloso. Mamá siempre ha sido una gran educadora. Polly sintió que la embargaba una sensación de impotencia. Miró a los niños. Errigan parecía triste y Débora confundida. Hablaremos de ello más tarde, dijo en voz baja a su marido y salió de la habitación, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Por la noche, cuando los niños estaban dormidos y Cayo se había retirado a su habitación, Polly decidió hablar con Stephen. Estaban sentados en la cocina y el silencio entre ellos parecía casi palpable. Stephen, tenemos que hablar de la situación con tu madre, empezó Polly, intentando que su voz sonara tranquila y juiciosa. Stephen suspiró. ¿Qué quieres decir? Mamá solo intenta ayudar. Entiendo que quiera lo mejor, replicó Polly, eligiendo cuidadosamente sus palabras, pero creo que interfiere demasiado en nuestras vidas, especialmente en la crianza de los niños. Stephen frunció el ceño. Polly, mamá tiene mucha experiencia criando niños, solo quiere compartir sus conocimientos. Pero son nuestros hijos, Stephen. Polly sintió que su voz temblaba de emoción contenida. Debemos decidir por nosotros mismos cómo criarlos. Siento que estoy perdiendo el contacto con ellos. Estás exagerando. Stephen sacudió la cabeza. Los niños te adoran. Dale una oportunidad a mamá. Ella quiere ser útil. Polly sintió que la desesperación crecía en su interior. Se dio cuenta de que no podía contar con el apoyo de su marido en este asunto. Stephen, no son solo los niños. Tu madre me critica constantemente, mis métodos domésticos, mi cocina. Bueno, tal vez ella tenga algún consejo útil, la interrumpió Stephen. Podrías aprender algo de ella. Polly sintió que algo se estremecía en su interior. Había esperado que su marido se pusiera de su parte, que la apoyara, pero en lugar de eso parecía ponerse completamente del lado de su madre. Creía que éramos un equipo, dijo en voz baja. Creía que tomábamos juntos las decisiones sobre nuestra familia. Stephen parecía molesto. Somos un equipo, Polly, pero ahora no estás siendo razonable. Mamá está aquí para ayudarnos. ¿Por qué no puedes aceptarlo? Polly sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se levantó de la mesa. Necesito pensar, dijo, y salió de la cocina, dejando a Stephen solo. Acostada en la cama, Polly no podía dormir. Pensó en cómo habían cambiado sus vidas durante aquella semana. Cayo se estaba tomando gradualmente el control de todos los aspectos de su vida familiar, y Polly sentía que estaba perdiendo su papel de madre y señora de la casa. Recordó su secreto, la casa que había heredado de su abuela. Ahora, este secreto le parecía la única base que podía utilizar en caso de emergencia. Pero el precio de revelar este secreto podría ser demasiado alto. ¿Y si Stephen se lo tomaba como una traición? ¿Y si finalmente destruía su matrimonio? Polly se puso de lado, mirando a su marido dormido. Antes habían estado tan unidos, se habían entendido a medias. Ahora era como si hubiera crecido un muro entre ellos, y Polly no sabía cómo derribarlo. Pensó en los niños, en cómo les estaba afectando Cayos. Errigan se había vuelto más retraído, le hablaba menos. Débora parecía dividida entre su deseo de complacer a su abuela y su afecto habitual por su madre. Polly se sentía en una encrucijada. Podía continuar en silencio, permitiendo que los Cayos interfirieran cada vez más en sus vidas. O podía luchar por sus hijos, por su matrimonio, por su lugar en esta familia. Pero, ¿cómo luchar cuando ni siquiera Stephen está de su lado? ¿Cómo enfrentarse a los Cayos sin destruir a la familia? Hacía un mes que los Cayos se habían mudado y la situación en la casa de los Winger Harrison se agravaba día a día. Polly sentía que su espacio vital se reducía, como si las paredes de la casa se movieran lentamente, amenazando con aplastarla. Una mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, Polly descubrió que no encontraba su blusa favorita.
Buscó por todo el armario, pero la blusa no estaba por ninguna parte. Molesta y alarmada, bajó a la cocina, donde Cayos ya estaba trabajando en los fogones. «Cayos, ¿has visto mi blusa azul? ¿La del cuello de encaje?», preguntó Polly, tratando de ocultar la ansiedad en su voz. Su suegra se volvió hacia ella y una expresión de ligero desprecio apareció en su rostro. «Oh, ¿ese trapo viejo? Lo tiré a la basura. Era bastante indecente para una mujer casada y madre de 2 hijos». Polly sintió un escalofrío en su interior. «¿Usted tiraste mi ropa?», pronunció, sin dar crédito a lo que oía. «No solo esta blusa», replicó Cayos volviendo a preparar el desayuno. «He revisado tu armario y me he deshecho de todo lo inapropiado. Tienes que vestirte de forma más apropiada para tu cargo, Polly». Polly se quedó de pie, atónita. Quiso gritar, expresar su rabia e indignación, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En lugar de eso, se dio la vuelta en silencio y salió de la cocina, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. En el trabajo, Polly no podía concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la casa, a Cayos tirando sus cosas. Se sentía impotente y humillada. Cuando volvió a casa, descubrió que no solo había cambiado su vestuario. Muchos de sus objetos personales habían desaparecido o habían sido trasladados. Sus libros favoritos, que antes estaban en una estantería del salón, ahora estaban apilados en una caja en el sótano. Las fotos que tenía en la mesilla de noche habían desaparecido. «Decidí despejar espacio», explicó Cayos cuando Polly le preguntó por los objetos desaparecidos. «Había demasiados trastos en casa». Stephen parecía ajeno a lo que estaba ocurriendo. Cuando Polly intentó hablar con él sobre las acciones de su madre, él solo se encogió de hombros. «Mamá solo intenta poner las cosas en orden, Polly. Ya sabes cómo le gustan las cosas limpias y organizadas». Polly podía sentir cómo crecía su desesperación. Ya no se sentía dueña de su propia casa. Cada decisión que tomaba, cada acción que emprendía era criticada y condenada por los Cayos. Una noche, mientras Polly preparaba la cena, Cayos entró en la cocina y empezó a revisar las especias que Polly había utilizado para preparar el plato. «Dios mío, Polly, ¿de verdad vas a usar tanta sal? No me extraña que Steven empiece a tener problemas de tensión. Tu cocina lo está matando». Polly sintió que sus entrañas se apretaban. «¿Stephen tiene problemas de tensión?», preguntó, sorprendida de que su marido no se lo hubiera contado. «Por supuesto», respondió Cayos con una mirada de superioridad. «Se ha estado quejando conmigo de dolores de cabeza. Insistí en que fuera al médico. Resulta que tiene la tensión alta, pero no te preocupes, ya le he preparado una dieta y un régimen alimenticio». Polly se sintió traicionada. ¿Por qué Stephen no le había hablado de sus problemas de salud? ¿Por qué había recurrido a su madre y no a ella, su esposa? La situación siguió deteriorándose. Cayos empezó a interferir no solo en el hogar, sino también en la relación de Polly con los niños. Criticaba constantemente los métodos de crianza de Polly, calificándolos de demasiado blandos e ESIO. «Los niños necesitan disciplina», decía Cayos. «Los malcrías demasiado, Polly. Crecerán malcriados e incapacitados para la vida». Polly sintió que su vínculo con sus hijos se debilitaba. Regan y Débora acudían cada vez más a su abuela en busca de consejo y apoyo, ignorando a su madre. Una noche, mientras acostaba a Débora, Polly oyó decir a su hija: «La abuela dice que no sabes hacerte bien las trenzas. Dijo que te las haría ella». Polly sintió que el corazón se le apretaba de dolor. Siempre le habían gustado esos momentos de intimidad con su hija cuando le trenzaba el pelo antes de acostarse. Ahora Cayos también la había privado de eso. Por la noche, tumbada en la cama junto a Stephen, que dormía, Polly sintió que la desesperación la invadía. Ya no reconocía su vida. La casa que había heredado de su abuela, que debería haber sido su fortaleza, ahora le parecía ajena y hostil. El marido, que debería haber sido su apoyo, parecía ajeno a su sufrimiento.
Polly pensó en su secreto, que aquella casa era realmente suya y no alquilada, como creía Stephen. Ese secreto le parecía ahora la única baza que le quedaba, pero tenía miedo de utilizarla. ¿Y si empeoraba las cosas? ¿Y si Stephen y los niños se volvían contra ella cuando supieran la verdad que les había ocultado durante años? Se sentía acorralada en su propia casa, sin poder cambiar nada, pero en algún lugar de su interior empezaba a madurar una determinación, la determinación de luchar por su familia, por el lugar que le correspondía en esta casa. Sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión, seguir aguantando en silencio o encontrar la fuerza para enfrentarse a los Cayos, tal vez revelando la verdad sobre la propiedad de la casa. Cuando se quedó dormida, Polly no sabía lo que le esperaba, pero sentía que el punto de no retorno estaba cerca, y cuando llegara tendría que estar preparada para utilizar todos los medios, incluida la verdad sobre la casa, para protegerse a sí misma y a sus hijos. Polly había notado un cambio en el comportamiento de los niños casi tan pronto como llegaron los Cayos, pero la situación empeoraba día a día. Regan, normalmente un chico abierto y extrovertido, se volvía retraído y taciturno en presencia de su madre. Débora, que siempre buscaba la atención de su madre, ahora se dirigía más a menudo a su abuela. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Polly oyó a Cayos hablando con los niños en el salón. «Vuestra madre no sabe cómo educar bien a los niños», decía Cayos con voz congraciada. «Por eso deberíais hacerme más caso. Sé lo que es mejor para ti». Polly se congeló, sintiendo que todo su interior se apretaba de dolor y rabia. Quería irrumpir en la habitación y poner fin a la conversación, pero temía que eso solo empeoraría las cosas. Esa noche, mientras acostaba a Débora, Polly intentó hablar con su hija. «Cariño, ¿sabes que puedes contarme todo lo que te preocupa?», le preguntó, acariciando suavemente el pelo de la niña. Débora apartó la mirada. «La abuela dijo que no lo entenderías. Dijo que estás demasiado ocupada trabajando y que no te preocupas por nosotras como ella». Polly sintió que un nudo le subía a la garganta. «Débora, eso no es verdad. Te quiero más que a nada en el mundo. Tú y tu hermano sois lo más importante de mi vida». Pero Débora solo se encogió de hombros y se volvió hacia la pared. «Buenas noches, mamá». Polly salió de la habitación de su hija con el corazón encogido. Sentía que Cayos alejaba lenta pero inexorablemente a sus hijos de ella. La situación no era mejor con Regan. Un día, al volver del trabajo, Polly sorprendió a su hijo haciendo una difícil tarea de matemáticas. «Regan, cariño, ¿puedo ayudarte?», le preguntó acercándose al pupitre. El niño ni siquiera levantó la vista de su cuaderno. «No, gracias. La abuela ya me ha explicado cómo hacerlo. Dijo que tú no podrías ayudar de todos modos porque careces de educación». Polly sintió que la invadía una oleada de resentimiento y rabia. Quería protestar, decir que había terminado la universidad y que era perfectamente capaz de ayudarla con los deberes de quinto curso. Pero, en lugar de eso, salió de la habitación en silencio, sintiéndose totalmente impotente. Stephen parecía ajeno a lo que estaba ocurriendo. Cuando Polly trató de hablar con él sobre la influencia de su madre en los niños, él se limitó a hacer oídos sordos. «Estás exagerando, Polly», decía. «Mamá solo intenta ayudar. Tiene mucha experiencia en criar niños». «Pero los está poniendo en mi contra, Stephen», exclamó Polly desesperada. «¿No lo ves?». Stephen frunció el ceño. «Creo que solo estás celosa. Mamá hace cosas por los niños para las que tú no tienes tiempo a causa del trabajo. Quizá deberías estarle agradecida». Polly no podía creer lo que oía. ¿De verdad Stephen no entiende lo que está pasando? ¿O simplemente no quiere verlo? Decidió cambiar de táctica. En lugar de intentar enfrentarse directamente a los Cayos, Polly empezó a buscar formas de pasar más tiempo con los niños. Empezó a llegar pronto del trabajo para poder jugar con Débora o ayudar a Regan con sus clases.
Intentó organizar fines de semana familiares para reencontrarse con los niños, pero Cayo siempre parecía ir un paso por delante. Organizaba actividades interesantes para los niños justo cuando Polly planeaba pasar tiempo con ellos. Criticaba las ideas de Polly sobre actividades de ocio en familia, calificándolas de base o pibí. Los niños necesitan estructura y disciplina, no entretenimiento sin sentido, dijo Cayos cuando Polly sugirió llevar a los niños a un parque de atracciones. Polly sentía que perdía el contacto con sus hijos cada día que pasaba. Los veía cada vez más cerca de su abuela, buscando su aprobación, escuchando sus consejos, y cada día que pasaba le resultaba más difícil contener sus emociones. Una noche, cuando Cayos volvió a criticar sus métodos de crianza delante de los niños, Polly no pudo soportarlo. «Ya basta», exclamó. «Son mis hijos y los educaré como mejor me parezca». Se hizo un gran silencio en la habitación. Los niños miraban a su madre con los ojos muy abiertos, evidentemente conmocionados por su arrebato. Cayos, en cambio, se limitó a sonreír fríamente. «¿Lo veis, niños?», dijo con calma. «Por eso no se le puede confiar a vuestra madre la crianza de los hijos. Es demasiado emocional e inestable». Stephen no solo no veía el problema, sino que estaba cada vez más influenciado por Cayos. Polly vio con consternación cómo su marido se alejaba gradualmente de ella, cada vez más de acuerdo con las opiniones de su madre. «¿Sabes, Polly?», le dijo una noche, «mamá ha sugerido una gran idea. Cree que deberíamos enviar a Errigan a una escuela pública. Allí la disciplina es mejor y la educación es de primera». Polly se quedó de piedra. «Pero, Stephen, no podemos permitírnoslo. Y Errigan es feliz en su colegio actual. Allí tiene amigos». «Mamá dijo que ayudaría con las cuotas», la interrumpió Stephen. «¿Y no quieres la mejor educación para nuestro hijo?». Polly sintió que todo dentro de ella se apretaba. «Por supuesto que quiero lo mejor para él, pero esa es una decisión que debemos tomar juntos, consultando con Errigan. Tu madre no debe interferir en asuntos tan importantes». Stephen frunció el ceño. «No entiendo por qué estás tan en contra de mamá. Ella solo quiere ayudar. Quizá deberías seguir su consejo más a menudo». Polly no daba crédito a lo que oía. Parecía que Stephen había olvidado por completo que eran una familia y que debían tomar decisiones juntos, no confiar en la opinión de su madre. Cada día Stephen se distanciaba más de Polly y se acercaba más a Cayos. Empezó a consultar a su madre en todos los asuntos, desde las decisiones financieras hasta la elección de la ropa de los niños. Polly se sentía cada vez más aislada en su propia familia. Una vez, cuando Polly sugirió un picnic familiar el fin de semana, Stephen reaccionó con una respuesta inesperadamente dura. «Lo siento, pero mamá y yo pensamos llevar a los niños a un museo este fin de semana. Ella cree que necesitan más desarrollo cultural». «Pero acordamos pasar tiempo juntos en familia», objetó Polly. «Lo haremos con mamá. Ella también es parte de la familia, Polly». «Ya es hora de que lo reconozcas», replicó Stephen en un tono que no admitía objeciones. Polly sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que estaba perdiendo tanto a su marido como a sus hijos. Era como si Cayos estuviera creando una nueva familia a su alrededor, en la que Polly era una extraña. Por las tardes, cuando Stephen pasaba largas horas en la cocina con su madre, discutiendo asuntos familiares, Polly se sentía completamente sola. Oía sus voces apagadas, sus risas, y su corazón se apretaba de dolor y celos. Intentó hablar con su marido, explicarle sus sentimientos, pero Stephen ya no parecía escucharla. «Eres demasiado imaginativa, Polly», decía. «Mamá solo cuida de nosotros. Deberías estar agradecida por su ayuda». Polly sintió que el abismo crecía entre ella y Stephen. Su marido, que antes siempre había estado de su parte, ahora parecía mirarla a través de los ojos de Cayos con leve irritación y condescendencia.
La tensión en la casa Winger Harrison había llegado a un punto crítico. Polly sentía que la situación se volvía cada día más intolerable. Callos parecía decidida a establecer su dominio sobre la familia sin tener en cuenta los sentimientos de nadie. El conflicto llegó a un punto crítico una noche en que Polly regresó del trabajo más tarde de lo habitual. Se había quedado hasta tarde en el hospital ayudando en una urgencia y se sentía bastante agotada. Al entrar en casa, Polly oyó voces procedentes del salón. «No voy a permitir que le hables así a mi abuela», gritó Errigan. Polly se apresuró a entrar en la habitación y vio a su hijo de pie, con los puños cerrados frente a Callos. Débora estaba sentada en un rincón, sollozando en silencio. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Polly, cambiando la mirada de uno a otro. Callos se volvió hacia ella con fingida calma. «Oh, Polly, me alegro de tenerte de vuelta. Tu hijo está completamente fuera de control. Todo lo que hice fue tratar de enseñarle buenos modales, y él...» «Golpeó a Débora», interrumpió Harrigan, «solo porque Débora no quería comer esa asquerosa papilla». Polly sintió un escalofrío en su interior. Se acercó a su hija y se sentó a su lado. «Débora, cariño, ¿es verdad?». La niña asintió, todavía sollozando. Polly notó una mancha roja en la mejilla de su hija. «¿Cómo te atreves a levantarle la mano a mi hija?». Polly se levantó, sintiendo que la ira bullía en su interior. Callos resopló. «No seas dramática, Polly. Unos azotes no han hecho daño a nadie. En mis tiempos a los niños se les educaba estrictamente y mira en lo que se convertían». «No estamos en tu época, Callos», replicó Polly, tratando de mantener la calma. «Y no permitiré que pegues a mis hijos». En ese momento entró Stephen en la habitación. «¿Qué es todo ese ruido? ¿Qué ha pasado?». «Tu madre ha pegado a Débora», dijo Polly mirando a su marido a los ojos, «y ella parece pensar que es normal». Stephen frunció el ceño. «Mamá, ¿es verdad?». Callos se salpicó las manos. «Stephen, no seas tonto. Solo intentaba inculcar disciplina a la niña. Tu mujer es demasiado blanda con los niños, por eso crecen tan traviesos». Polly esperaba que Stephen saliera en defensa de los niños, pero se limitó a arrastrar los pies. «Bueno, tal vez mamá sabe mejor, Polly. Ella me crió y crecí como un buen hombre, ¿no?». Polly no podía creer lo que oía. «Stephen, ¿hablas en serio? Le pegó a nuestra hija». «No exageres, Polly», suspiró Stephen. «Estoy seguro de que mamá no quería hacer daño. Solo quiere ayudarnos con nuestra crianza». Polly sintió que algo en su interior finalmente se quebraba. Su marido, el hombre que se suponía que debía proteger a su familia, estaba ahora completamente del lado de su madre. «Lo entiendo», dijo en voz baja. «Lo entiendo». Volviéndose hacia los niños, Polly dijo en voz baja: «Errigan, Débora, id a vuestras habitaciones. Iré a veros pronto». Cuando los niños se fueron, Polly miró a Stephen y a Callos. «A partir de ahora, no tenéis derecho a tocar a mis hijos sin mi permiso. Si vuelve a ocurrir, tomaré medidas». «¿Me estás amenazando?», se exasperó Callos. «¿En mi propia casa?». «No es tu casa», replicó Polly con calma, «y pronto lo descubrirás». Con estas palabras salió de la habitación, dejando atrás a los atónitos Stephen y Callos. Subiendo las escaleras, Polly pasó algún tiempo con los niños, tranquilizándolos y asegurándoles su amor y protección. Más tarde, cuando los niños estaban dormidos, Polly salió de la casa para dar un corto paseo y ordenar sus pensamientos. Caminó por las calles tranquilas, pensando en cómo su vida se había convertido en una pesadilla. Recordó su secreto, que la casa le pertenecía. Ahora ese conocimiento no le parecía una carga, sino un arma que pronto se vería obligada a utilizar. Al volver a casa, Polly encontró a Stephen sentado en el salón. Parecía cansado y confuso. «¿Dónde has estado?», preguntó. «Dando un paseo», respondió Polly brevemente. «Tenía que pensar». Stephen asintió, pero no dijo nada.
Polly subió al dormitorio sintiéndose extrañamente tranquila. Había tomado una decisión. Polly sentía que la tensión en la casa había llegado a un punto crítico. Cada día traía nuevos conflictos y decepciones, y se dio cuenta de que el desenlace era inevitable. Esta mañana, al bajar a la cocina, Polly oyó las voces de Cayos y Stephen. «Hijo, tienes que hacer algo», insistió Cayos. «Esa mujer está destruyendo nuestra familia. Constantemente socava mi autoridad y es una mala influencia para los niños». «Mamá, lo entiendo, pero...» «Nada de peros», interrumpió Cayos. «Es hora de tomar una decisión. ¿Es ella o yo?» Polly se quedó inmóvil, escuchando. El corazón le latía frenéticamente en el pecho y le sudaban las palmas de las manos. Respiró hondo, tratando de calmarse, y entró en la cocina. Stephen y Kalos guardaron un abrupto silencio al verla. Kalos se enderezó, sus ojos se entrecerraron y una expresión de desprecio apareció en su rostro. Stephen parecía incómodo, evitando la mirada de su esposa. «Buenos días», dijo Polly, intentando que su voz sonara tranquila. «¿De qué va la charla?» Cayos no se anduvo por las ramas. «Ya era hora, Polly. Estábamos hablando de ti». Stephen intentó intervenir. «Polly, tenemos que hablar». «Sí, tenemos que hacerlo», dijo Cayos bruscamente, sin dejar terminar a su hijo. «Polly, la situación se ha vuelto insoportable. Estás constantemente socavando mi autoridad, peleándote con Stephen, siendo una mala influencia para los niños. Creo que todos estarían mejor si te fueras». Polly sintió que el suelo se iba bajo sus pies. Había esperado algo así, pero la realidad era mucho más dolorosa. «¿Qué quieres decir, Cayos?» «Quiero decir exactamente lo que he dicho», continuó Cayos. Su voz sonaba con ira apenas contenida. «Eres superflua aquí, Polly. Esta casa pertenece a Stephen, y yo, como su madre, tengo más derecho a estar aquí que tú». Polly desvió la mirada hacia su marido, buscando apoyo, pero Stephen evitó obstinadamente sus ojos. «¿Stephen? ¿Estás de acuerdo?» Stephen parecía demacrado. Se pasó la mano por el pelo, y cuando finalmente levantó la vista, Polly vio una mezcla de culpa y determinación en sus ojos. «Polly, yo creo que mamá tiene razón. Deberíamos vivir separados por un tiempo. Tal vez eso ayude a que las cosas mejoren». Polly sintió que todo su interior se apretaba de dolor y rabia. Miró al hombre que una vez había amado y no lo reconoció. «¿Me estás echando de casa? ¿De nuestro hogar?» «No seas dramática, Polly», resopló Cayos. «Esta es la casa de Stephen, no la tuya. Aquí no eres nadie». Polly sintió que un nudo le subía a la garganta. Apretó los puños, intentando contener la emoción. «¿Cómo puedes decir eso? Soy la esposa de Stephen, la madre de sus hijos. Este es nuestro hogar juntos». Cayos se rió, y esa risa estaba llena de desprecio. «Cariño, ¿de verdad creías que el matrimonio te daba algún derecho? Stephen puede encontrar una nueva esposa, una mejor que tú, y los niños, bueno, estarán mejor sin una madre como tú». Polly sintió que algo se rompía en su interior. Se volvió hacia Stephen, mirándole a los ojos en busca de una gota de simpatía, de apoyo, del amor que una vez hubo entre ellos. Pero Stephen guardó silencio, bajando los ojos. «Stephen», dijo Polly en voz baja, temblando de emoción contenida, ¿de verdad dejarías que tu madre me tratara así? ¿De verdad quieres que me vaya? Stephen levantó los ojos y Polly vio en ellos una extraña mezcla de culpa y determinación. «Polly, entiéndelo, es lo mejor para todos. Mamá tiene razón, necesitamos tiempos separados. Quizá entonces podamos...» «Basta, Stephen», interrumpió Cayos. «No le des falsas esperanzas. Polly, recoge tus cosas y vete. Hoy mismo». Polly sintió que una oleada de ira surgía en su interior. Años de emociones reprimidas, resentimientos, decepciones estallaron.
Se quedó mirando a esos dos hombres que habían decidido echarla de sus vidas como a una cosa no deseada. En ese momento Polly recordó su secreto, que la casa en realidad le pertenecía. La idea la atravesó como un rayo. Podría haberlo contado todo ahora, dar la vuelta a la situación, pero algo la retuvo. De acuerdo, dijo, sorprendida por la calma de su propia voz. Si eso es lo que decides, me iré, pero dame tiempo para recoger mis cosas y hablar con los niños. Cayo sonrió triunfante y Stephen parecía a la vez aliviado y culpable. Por supuesto, Polly, dijo, tómate el tiempo que necesites. Polly asintió y salió de la cocina, sintiendo sus miradas clavadas en ella. Mientras subía las escaleras tomó una decisión. Diría la verdad sobre la casa, pero no ahora. Primero debía prepararse, reunir toda la documentación necesaria, tal vez consultar a un abogado. En su habitación, Polly se sentó en la cama, sintiendo cómo la adrenalina se desvanecía poco a poco, dejando atrás el cansancio y la determinación. Sabía que la conversación que se avecinaba lo cambiaría todo, pero ahora tenía que reponerse y prepararse para la batalla que le esperaba. A la mañana siguiente, Polly se despertó temprano sintiendo una extraña mezcla de ansiedad y determinación. Podía oír a Stephen y a Callos en el piso de abajo, preparándose para ir con los niños. Polly decidió no bajar para evitar otro conflicto. Se tumbó en la cama, escuchando los ruidos de la casa hasta que oyó el portazo y el motor del coche arrancar. En cuanto el sonido del coche se apagó, Polly saltó de la cama. Tenía poco tiempo y no iba a perderlo. Lo primero que hizo fue llamar a la empresa de mudanzas que había contratado el día anterior. Sí, hola. ¿Puede estar aquí en una hora? Estupendo, estaré esperando. La siguiente llamada fue al cerrajero. Buenos días. Sí, hoy como acordamos. Dentro de 3 horas, ¿le parece bien? Perfecto, gracias. Polly tomó una ducha rápida y se vistió. Sintió una explosión de energía como hacía mucho tiempo que no sentía. Bajó a la cocina, se sirvió un café y empezó a hacer una lista de cosas para empacar. El timbre sonó exactamente 1 hora después. Los de la mudanza habían llegado puntuales. Buenos días, pasad, les saludó Polly en la entrada. Tenemos que empaquetar y sacar cosas de 2 habitaciones. Les mostraré cuáles. Las 2 horas siguientes transcurrieron con ajetreo. Polly dirigió el proceso, indicando qué cosas había que empaquetar y cuáles dejar. Intentó actuar de forma metódica y desapasionada, pero a veces se sorprendía a sí misma temblando al coger las fotografías de Stephen o su taza favorita. Cuando todas las pertenencias de Stephen y Callos estuvieron empaquetadas y cargadas en el camión, Polly dio a los de la mudanza la dirección del almacén que había alquilado el día anterior. Por favor, apilad todas las cajas allí. Aquí está la llave de la celda, dijo, tendiéndosela al cargador más viejo. Una vez que el camión se hubo alejado, Polly echó un vistazo a las habitaciones vacías. Una extraña sensación de vacío y alivio la invadió al mismo tiempo. Sabía que no había vuelta atrás. El cerrajero llegó justo a tiempo. Polly le recibió en la puerta. Hola, pase. Tenemos que cambiar las cerraduras de la puerta principal y de la trasera. El capataz asintió y se puso manos a la obra. Polly observó el proceso, sintiéndose cada vez más dueña de su vida con cada vuelta del destornillador. Cuando el capataz terminó, Polly comprobó las nuevas llaves y le dio las gracias por su trabajo. Cerró la puerta tras él, apoyó la espalda en ella y respiró hondo. La primera parte del plan estaba cumplida. Ahora quedaba la parte más difícil: hablar con Stephen y Callos. Polly sabía que volverían en unas horas y empezó a prepararse para la inevitable confrontación. Sacó todos los papeles de la casa que guardaba en la caja fuerte y los extendió sobre la mesa de la cocina. Luego se sentó y empezó a escribir, plasmando en el papel toda la historia de la herencia y las razones por las que había ocultado la verdad durante tanto tiempo. El tiempo pasó volando sin que se diera cuenta.
Polly se estremeció al oír el ruido de un coche que se acercaba. Respiró hondo, haciendo acopio de fuerzas, y salió al porche. Stephen, Cayos y los niños bajaron del coche, riendo y hablando de su viaje. Cuando vieron a Polly de pie en el umbral con una expresión impenetrable, se callaron. ¿Polly? Stephen parecía sorprendido y un poco preocupado. ¿Qué pasa? Tenemos que hablar, dijo Polly con calma. Niños, por favor, vayan a sus habitaciones. Tengo una conversación importante con papá y la abuela. Regan y Débora miraron a su alrededor, percibiendo la tensión, pero entraron obedientemente en la casa. Cayos frunció el ceño. ¿A qué viene todo esto, Polly? Ya deberías haber recogido tus cosas e irte. Polly ignoró sus palabras. Vamos a la cocina, tenemos mucho que discutir. Stephen y Cayos la siguieron, intercambiando miradas preocupadas. Cuando entraron en la cocina, Polly les señaló unas sillas. Siéntense, por favor. Stephen se sentó, pero Cayos permaneció de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. No entiendo lo que está pasando aquí, pero si esto es una especie de estratagema para quedarse. No es una treta, Cayos, la interrumpió Polly. Es la verdad que he estado ocultando durante demasiado tiempo. Cogió unos papeles de la mesa y se los tendió a Stephen. Toma, lee esto. Stephen cogió los papeles y empezó a leer. Mientras leía, sus ojos se abrieron de par en par y su rostro palideció. ¿Qué es esto? Polly, ¿qué significa todo esto? Polly respiró hondo. Significa que esta casa me pertenece, Stephen. Siempre me ha pertenecido. La heredé de mi abuela incluso antes de casarnos. Cayos arrebató los papeles de las manos de su hijo y los examinó rápidamente. Esto es un error. No puede ser verdad. Es verdad, Cayos, dijo Polly con firmeza. Cada palabra de esos documentos es cierta. He sido propietaria de esta casa durante años. Stephen parecía completamente perdido. Pero, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué lo ocultaste? Polly sintió que un nudo le subía a la garganta, pero se obligó a continuar. Tenía miedo, Stephen. Temía que te sintieras inferior, de que dañara nuestra relación. Quería que te sintieras el amo de esta casa, el cabeza de familia. Ahora me doy cuenta de que fue un error. Cayos pareció darse cuenta por fin de la situación. Su rostro se contorsionó de ira. Tú nos has estado mintiendo todo este tiempo, nos has estado manipulando. No, Cayos, respondió Polly con calma. No estaba manipulando. Solo quería que tuviéramos una familia normal, pero los dos me habéis demostrado que eso es imposible. Stephen levantó por fin la vista de los papeles. ¿Qué quieres decir, Polly? Polly respiró hondo. Quiero decir que ayer los dos decidisteis echarme de mi propia casa. Decidisteis que yo era superflua aquí. Bueno, acepté vuestra decisión, pero con un pequeño ajuste. Sacó 2 llaves de su bolsillo y las puso sobre la mesa. Son las llaves del trastero. Allí están todas tus pertenencias. Las empaqueté y las envié allí esta mañana. Stephen y Cayos miraron las llaves y luego volvieron a mirar a Polly. La sorpresa en sus rostros cambió a incredulidad y luego a ira. «¡No puedes hacer eso!», gritó Cayos. «Esta es la casa de Stephen. No tienes derecho a echarnos». «No, Cayos», dijo Polly con firmeza. «Esta es mi casa, y tengo todo el derecho a decidir quién vive en ella. Ambos me habéis demostrado que no me respetáis ni a mí ni a mi lugar en esta familia, así que os pido que os vayáis». Stephen pareció encontrar por fin el poder del habla. «Polly, hablemos de esto. Podemos hablar las cosas, encontrar un compromiso». «No, Stephen», Polly negó con la cabeza. «Ya ha pasado el momento de hablar. Ambos tomasteis vuestras decisiones ayer. Ahora yo tomo las mías». Cayos corrió hacia la puerta principal, pero se encontró con que no podía abrirla. «¿Pero qué? ¿Cambiaste las cerraduras?», Polly asintió. «Sí, las cambié. Como he dicho, es mi casa, y tengo derecho a protegerla y a protegerme». Stephen parecía totalmente derrotado. «¿Y los niños?»,
No puedes quitarme a mis hijos. No te los voy a quitar, Stephen, dijo Polly suavemente. Siempre serás su padre, pero ahora necesitan estabilidad. Se quedarán aquí conmigo. Discutiremos un horario de visitas más tarde cuando las cosas se hayan calmado. Cayos parecía a punto de estallar de ira. No te vas a ir así como así, Polly. Vamos a demandar. Haremos... No harás nada, Cayos, la interrumpió Polly con calma. Todos los papeles están en regla. Esta casa es mía, y os pido a los dos que os vayáis. Ahora. Stephen se levantó, con la mirada totalmente perdida. Polly, por favor, hablemos de nuevo. Sé que hemos cometido un error, pero... No, Stephen, dijo Polly con firmeza. Los dos habéis tomado vuestras decisiones. Ahora vivan con las consecuencias. Se dirigió a la puerta y la abrió. Por favor, váyanse. Tus cosas están en la taquilla. La dirección está escrita en sus llaves. Cayos, todavía furioso, cogió las llaves de la mesa y salió furioso de la casa. Stephen se quedó en el umbral, mirando a Polly con una mezcla de dolor, sorpresa y... respeto. Nunca pensé que fueras capaz de hacer algo así, Polly, dijo en voz baja. Yo tampoco, Stephen, replicó Polly. Pero los dos no me habéis dejado elección. Stephen asintió y salió lentamente de la casa. Polly cerró la puerta tras él y apoyó la espalda en ella, sintiendo cómo se le levantaban las piernas por el esfuerzo. Lo había conseguido. Por fin había tomado las riendas de su vida. Pero el precio había sido alto. Polly sabía que le esperaban tiempos difíciles, explicaciones con sus hijos, posibles batallas legales, soledad. Pero ahora, en ese momento, solo sentía alivio y una extraña sensación de libertad. Polly cerró la puerta tras Stephen y apoyó la espalda en ella, sintiendo que las piernas le temblaban por el esfuerzo. Lo había conseguido. Por fin había tomado las riendas de su vida, pero el precio había sido alto y ahora tenía que afrontar las consecuencias de su decisión. Lo primero era hablar con los niños. Polly respiró hondo, haciendo acopio de fuerzas, y subió las escaleras. Encontró a Errigan y Débora en la habitación de los chicos. Estaban sentados en la cama, hablando en voz baja. «Niños», llamó Polly en voz baja. Levantaron los ojos ansiosos hacia ella. «Tenemos que hablar». La hora siguiente fue la más difícil de la vida de Polly. Intentó explicar la situación de forma que los niños la entendieran, pero sin sentirse culpable o abandonada. «Papá y la abuela ya no vivirán con nosotros», empezó, tratando de mantener la calma. «Papá y yo hemos decidido que necesitamos vivir separados durante un tiempo». «¿Pero por qué?», preguntó Débora, con el labio inferior tembloroso. «¿Hemos hecho algo malo?». Polly sintió que el corazón se le apretaba de dolor. «No, cariño, no ha sido culpa vuestra en absoluto. A veces los adultos no pueden vivir juntos, aunque quieran mucho a sus hijos». Errigan guardó silencio, pero Polly pudo ver cómo se le tensaban los hombros. «¿No volveremos a ver a papá?», preguntó al fin, con voz inusualmente tranquila. «Por supuesto que sí», les aseguró Polly. «Papá os visitará a menudo, solo que ya no viviremos todos juntos bajo el mismo techo». Los niños hicieron muchas más preguntas y Polly trató de responderlas con sinceridad pero con cuidado. Se daba cuenta de que sus vidas habían cambiado para siempre y tenía que ayudarles a asimilar los cambios. Cuando por fin los niños se durmieron, agotados por la emoción y la conversación, Polly bajó a la cocina. Se sentó a la mesa, se rodeó la cabeza con los brazos y por primera vez en días se permitió relajarse. Las lágrimas que había retenido durante tanto tiempo brotaron a raudales. Lloró por los años perdidos, por los sueños rotos, por el dolor que había causado a sus hijos. Lloró por el Stephen al que una vez había amado, por la familia que habían construido y perdido. Pero también había alivio en esas lágrimas. Alivio porque ya no tenía que fingir, ya no tenía que soportar la humillación y la manipulación. Era libre,
y esa libertad, aunque aterradora, le daba esperanzas de un futuro mejor. Los días siguientes pasaron como un borrón. Polly intentó crear una nueva rutina para que los niños se sintieran estables. Les preparaba sus comidas favoritas, les ayudaba con los deberes, intentaba pasar más tiempo con ellos. Pero por las noches, cuando los niños dormían, se sentía increíblemente sola. La casa, que antes le parecía estrecha, ahora le parecía enorme y vacía. Polly se encontró escuchando sonidos que ya no estaban allí. Los pasos de Stephen en las escaleras, la voz de Callos desde el salón. Al tercer día de la marcha de Stephen y Callos, Polly decidió que había llegado el momento de actuar. Llamó a su abogado para discutir los pasos a seguir. «Necesito conocer mis derechos», dijo al teléfono. «Quiero estar preparada para cualquier cosa». El abogado le aconsejó que reuniera todos sus documentos financieros, preparara una lista de los bienes adquiridos conjuntamente y pensara qué acuerdos de custodia de los hijos quería ofrecer. Después de hablar con el abogado, Polly se sintió más segura. Tenía un plan de acción y eso la ayudó a hacer frente a la incertidumbre del futuro. Esa noche, cuando los niños ya estaban dormidos, sonó el timbre de la puerta. Polly se puso tensa, pero cuando miró por la mirilla vio a Stephen. Abrió la puerta, sintiendo que el corazón le latía frenéticamente en el pecho. «¿Qué haces aquí, Stephen?» Parecía demacrado y envejecido. «Polly, tenemos que hablar. Por favor». Polly dudó un segundo, pero luego asintió y lo dejó entrar en la casa. Entraron en la cocina y Polly puso la tetera en marcha automáticamente. «He solicitado el divorcio», dijo Stephen sin preámbulos, «y quiero la custodia compartida de los niños». Polly sintió que todo se le agarrotaba por dentro, pero trató de mantener la calma. «Ya me lo esperaba», dijo. «Mi abogado se pondrá en contacto con el suyo para discutir los detalles». Stephen asintió, pero no intentó marcharse. «Polly, quiero disculparme por todo. Sé que te lastimé, que dejé que mamá interfiriera en nuestras vidas. Fui débil y estúpido». Polly sintió que un nudo le subía a la garganta. Una parte de ella quería perdonarle, intentar arreglar las cosas. Pero la otra parte, la más fuerte, sabía que no había vuelta atrás. «Stephen», dijo en voz baja, «agradezco tus disculpas, pero han pasado demasiadas cosas. No podemos volver a ser como antes». Stephen asintió con los hombros caídos. «Lo comprendo, pero quiero que sepas que voy a luchar por nuestros hijos. Quiero formar parte de sus vidas». «Nunca te impediré que te involucres con tus hijos», le aseguró Polly. «Eres su padre, y eso nunca cambiará». Discutieron asuntos prácticos durante un rato más. El colegio de los niños, sus horarios, sus necesidades médicas. Cuando Stephen por fin se marchó, Polly se sintió extrañamente aliviada. Era el final, pero también el principio de algo nuevo. Los días siguientes estuvieron llenos de problemas y agitación emocional. Polly intentaba mantener la calma por el bien de los niños, pero a veces sentía que estaba a punto de derrumbarse. Una noche, después de acostar a los niños, salió al patio. El aire nocturno era fresco y fresco. Polly miró las estrellas, sintiendo una extraña mezcla de miedo y esperanza. Su vida había cambiado para siempre. Le esperaban dificultades y lo desconocido. Pero por primera vez en mucho tiempo, Polly sintió que podía hacer frente a todo lo que le esperaba. Era fuerte, era libre, y estaba preparada para empezar un nuevo capítulo de su vida. Polly respiró hondo, saboreando la paz y la tranquilidad. Mañana sería un nuevo día, lleno de retos y oportunidades. Tenía mucho que hacer. Encontrar un trabajo a tiempo completo, quizá vender la casa y comprar algo más pequeño, aprender a vivir sola. Pero ahora, bajo el cielo estrellado, Polly sentía que podía con todo. Había pasado por lo peor y se había mantenido firme. Ahora necesitaba seguir adelante, por sí misma y por sus hijos. De vuelta a la casa,
Polly subió las escaleras en silencio y echó un vistazo a las habitaciones de los niños. Regan y Deborah dormían plácidamente, y al mirarlos, Polly sintió una oleada de amor y determinación. «Lo conseguiremos», susurró. «Juntos podemos con todo». Habían pasado 3 meses desde que Stephen y Carlos se habían marchado de casa. Polly estaba junto a la ventana de la cocina viendo a Regan y Deborah jugar en el patio. Sus risas, tintineantes y despreocupadas, llenaban su corazón de calidez y esperanza. Las primeras semanas tras la marcha de su marido fueron las más difíciles. Polly se sentía perdida, sola, agobiada por la responsabilidad de los niños y del hogar, pero cada día era más fuerte, más segura de sí misma y de sus decisiones. Encontró un trabajo a tiempo completo en un hospital local, lo que le permitió no solo mantener a su familia, sino también sentirse necesaria y solicitada profesionalmente. El nuevo horario era exigente, pero Polly aprendió a gestionar su tiempo con eficacia. «¡Mamá, mira!», gritó Deborah, dando una voltereta en el césped. Polly sonrió y saludó a su hija. La relación con los niños fue madurando poco a poco. Al principio, Regan se mostraba retraído y a menudo enfadado, culpando a su madre de la marcha de su padre. Pero la paciencia y el cariño de Polly, así como las sesiones con un psicólogo infantil, ayudaron al niño a aceptar los cambios en sus vidas. Deborah, por su parte, se encariñó más con su madre. A menudo se metía en la cama de Polly por la noche, buscando consuelo y seguridad. A Polly no le importaba, pues comprendía que su hija necesitaba tiempo para sentirse estable en su nueva vida. Stephen visitaba a los niños con regularidad y se los llevaba los fines de semana. Al principio las visitas eran tensas, pero con el tiempo él y Polly aprendieron a comunicarse con calma y respeto, anteponiendo los intereses de los niños. Carlos desapareció de sus vidas y Polly se alegró de ello. Sabía que su suegra había intentado poner a Stephen en su contra, pero para su sorpresa, él no había sucumbido a las manipulaciones de su madre. Polly suspiró y se apartó de la ventana. En la mesa de la cocina había papeles de su abogado, un acuerdo provisional sobre las condiciones del divorcio y la custodia de los hijos. Se sentó a la mesa y releyó los papeles. El divorcio había sido un proceso doloroso, pero Polly estaba agradecida por el apoyo de su abogado y sus amigos. Había aprendido a defender sus intereses y los de los niños sin sucumbir a la manipulación emocional. «Mamá, tenemos hambre». Regan irrumpió en la cocina, seguido de Deborah que entraba corriendo. Polly sonrió, dejando los papeles a un lado. «Vale, vamos a cocinar algo juntos. ¿Qué tal una pizza?». Los niños asintieron felices y pronto la cocina se llenó de risas y alegre bullicio. Polly observó cómo Regan cortaba cuidadosamente las verduras y Deborah extendía con cuidado la masa y sintió que su corazón rebosaba de amor. Por la noche, después de acostar a los niños, Polly salió al patio trasero. A menudo pasaba el tiempo allí, disfrutando del silencio y de sus propios pensamientos. Hoy era una noche especialmente hermosa. Las estrellas brillaban en el cielo oscuro. Polly pensó en el futuro, en cómo había cambiado su vida a lo largo de los meses y en lo que les esperaba. Sabía que seguiría habiendo dificultades, problemas económicos, los arrebatos emocionales de los niños, la soledad, pero ahora se sentía preparada para afrontar esos retos. Piensa en el trabajo y en que tal vez ha llegado el momento de avanzar profesionalmente. Quizá debería plantearse seguir estudiando o cambiar de especialidad. La idea la asustaba y la animaba al mismo tiempo. Polly también reflexionó sobre su vida personal. Aún no se sentía preparada para una nueva relación, pero se daba cuenta de que algún día querría volver a abrir su corazón. Pero esta vez sería más cuidadosa, más atenta a sus sentimientos y necesidades. De vuelta en casa, Polly subió las escaleras en silencio y se asomó a las habitaciones de los niños. Regan dormía profundamente,
abrazado a su almohada favorita. Débora dormitaba tranquilamente, rodeada de peluches. Al mirar a sus hijos, Polly se sintió abrumada de amor y gratitud. A pesar de todas las dificultades, tenía lo más importante: sus hijos, su amor y su confianza. En su habitación, Polly se sentó ante un pequeño escritorio. Abrió su cuaderno y empezó a escribir. Era el diario que había empezado a escribir tras la marcha de Stephen. Escribiendo sus pensamientos y sentimientos, encontró consuelo y claridad. «Hoy me he dado cuenta de que ya no me arrepiento del pasado», escribió. «Todo lo que hemos pasado me ha hecho más fuerte. He aprendido a valorarme, a defenderme y a defender a mis hijos. Ya no soy la mujer que dejaba que otros decidieran por mí». Polly hizo una pausa, releyendo lo que había escrito. Podía sentir cómo la confianza y la calma crecían en su interior. «No sé lo que nos espera», siguió escribiendo, «pero sé que saldremos adelante. Junto con nuestros hijos, crearemos una nueva vida llena de amor, respeto y apoyo mutuo. Ya no tengo miedo del futuro. Estoy preparada para él». Cerrando el portátil, Polly se acercó a la ventana. Miró al cielo estrellado y se sintió abrumada por la gratitud y la esperanza. Su vida había cambiado para siempre, pero ahora se daba cuenta de que ese cambio era para mejor. Era libre, libre para ser ella misma, libre para querer a sus hijos como quisiera, libre para hacer su vida según sus propias reglas. Esa noche, al dormirse, Polly sintió paz y confianza. Sabía que le esperaban muchos retos, pero ahora estaba preparada para afrontarlos con el corazón abierto y la cabeza bien alta. Acababa de empezar un nuevo capítulo de su vida y Polly estaba decidida a hacerlo lo mejor posible.